fisiología, asociado a estructuras anatómicas, ¿cierto? Que tienen que explicar y fundamentar cómo se genera el dolor. Bueno, en esta publicación habla que el dolor no es una simple señal que viaja, ¿cierto?, desde un estímulo mediante vías aferentes hasta el sistema nervioso central, sino que es una experiencia mucho más compleja y multidimensional, modulada por componentes sensoriales, afectivos, cognitivos y motores. Nosotros lo asociamos siempre a esto y a esto. Por años, imagínense, desde los años 90, y hablamos solamente de cuáles eran los componentes motores, las causales motoras y su relación con las estructuras sensoriales que van a permitir percibir ese dolor. Hoy en día, en los últimos años, muy importante estos componentes. Muchos lo asocian a la pandemia. ¿Ya? En la pandemia, durante el periodo que estuvimos, ¿cierto?, claustrados, se hicieron muchos estudios de salud mental. Y ahí se reafirmó y se aclaró muchos aspectos de la salud mental que asociaban y que podían perfectamente exacerbar un dolor. Esto es fundamental. Insisto, a nosotros nos van a enseñar, hemos ido aprendiendo, y durante los 5 años habitualmente asociar algún elemento disfuncional, algún elemento doloroso asociado a lo sensorial y a lo motor. ¿Ya? Esto no lo descarta, no dice que esto no exista. Sí, esto es real. Esto es lo más evaluable, ¿ya? Lo más claro asociado a un dolor. Pero esto es muy complejo. Si bien es cierto, nosotros no somos psicoterapeutas, no somos psicólogos, pero debemos sí entender cuál es la importancia de estos elementos. ¿Ya? En términos clásicos se distinguen al menos 4 dimensiones sensoriales, bueno, 4 dimensiones: la sensorial discriminativa, la motivacional afectiva, la cognitivo evaluativa y la motora. Insisto, vamos a tener que ver bien cómo los estudios de manejo del dolor hoy en día se basan mucho en el aspecto cognitivo, en el poder entender por qué me duele. ¿Ya? Por lo tanto, dice que el dolor no es solo una activación de receptores, estímulos nocivos nociceptivos, sino que también experiencias sensoriales y alteraciones del comportamiento asociadas a él. ¿Ya? Vuelvo a repetir, no es que se descarte el método tradicional o el proceso natural de la formación o la generación del dolor, que es cierto que es el daño, una noxa, una injuria, que genera una estimulación de receptores o de algo receptores, ciertos receptores de dolor, y que eso envía las señales al sistema nervioso central, donde se modula, se procesa y se interpreta como dolor. No estamos descartando eso, sino que se le está agregando el componente afectivo, emocional, cognitivo. Las percepciones sensoriales son inherentes, subjetivas y se ven influenciadas por factores como las expectativas, la atención, el afecto y las experiencias pasadas. La intensidad percibida y impacto emocional pueden fluctuar rápidamente. Por eso es que hoy en día nos sirve tanto que llegue el paciente, más allá de que le hacemos la evaluación, la anamnesis, qué sé yo, y sí, me duele desde hace tanto tiempo, y ya, ¿cuánto le duele de 1 a 10? Ok, 6, listo, vamos a poner una compresa. No, hay que ir más allá. Hay que ir más allá, hay que preguntar cómo está, ¿sabes? Cómo está el aspecto emocional, familiar, laboral. Insisto, no somos psicoterapeutas, tenemos que indagar mucho más allá. ¿Por qué? Porque eso influye en el dolor. Puedo aplicar todas las técnicas habidas y aprendidas y cosas y que les queda por aprender y todo lo que va surgiendo en boga, lo que está ahí en momento, por no decir modas. En los 80 era todo masoterapia, esa es magia con masoterapia. En los 90 aparece el boom de la fisioterapia, la electroterapia, el ultrasonido, el láser. En los años 90 era todo en vías de destruir el dolor. Después aparecen otras técnicas, incluso medias ancestrales, aparece las ventosas, después aparece la pistola para masaje, todo en vías de disminuir el dolor. Hoy en día está la neuromodulación, ¿cierto? Entonces todos queremos aprender neuromodulación y queremos aprender a poner agujas, porque eso es la panacea hoy en día. En
2 años más va a pasar y así. Siempre van surgiendo nuevas herramientas. Podemos manejar todas esas herramientas kinésicas habidas y por haber, pero sí, no me preocupo de qué es lo que está pasando acá. Vamos a estar haciendo rayas en el agua. Hay una situación que me pasó, la cuento todos los años en esta misma unidad, en esta misma clase. No recuerdo, estaba en tercero o cuarto, una práctica en Antofagasta, en la clínica Antofagasta, que en esos tiempos era lo más top que había, y uno simple universitario que con suerte almorzaba algo con vienesa en una pensión y había que atender lo más top de... Bueno, hacíamos procedimiento tradicional, yo bajo la supervisión de un kinesiólogo obviamente, y uno ejecutaba, ¿ya? Realizando diariamente, me acuerdo que era una mujer casada, casa, que sé yo, 40 y tantos años, yo tenía con suerte 20 años, la veía como una señora de mucha edad, ¿ya? Hoy en día se habla de 40 y tantos, pienso que es una joven, pero bueno, en esos tiempos yo la veía como una señora de edad, y empezamos con el procedimiento habitual, masoterapia, calor, qué sé yo, todas las herramientas que manejábamos hasta ese momento. Una dorsal, que es importante, mucho dolor. Primer día, segunda sesión, tercera sesión, cuarta sesión, siempre cuando ingresaba, ¿cómo está? ¿Cómo viene? ¿Cómo se siente? Sí, igual, un poquito mejor. Todos los días era como lo mismo, todos los días persistía el dolor y no variaba. Quinta sesión aproximadamente, ya con más confianza, estamos haciendo la masoterapia, que se iba conversando de la nada, o sea, de un momento a otro, llanto desconsolado, y empieza a contar que hay problemas en la casa con el matrimonio, que si hubiera los 20 con suerte había coloreado. Cero experiencia, pero ella me contaba porque, claro, yo era su kinesiólogo y dentro de la confianza que se daba. Bueno, con mi experiencia afectiva, amorosa, que iba a estar aconsejando a una señora casada con hijos, creo que solamente la escuché y sí. Al día siguiente, a la sesión siguiente, como todos los días, cuando llega le pregunto, ¿cómo está? ¿Cómo se ha sentido? Maravilloso. No sé qué me hizo ayer, parece que la masoterapia cambió un poco lo que hizo, o parece que ese ejercicio, pero de verdad me sentí muy bien después de la sesión de ayer. ¿Qué fue lo único que varió? Yo le había hecho exactamente lo mismo. El escuchar, porque ella, y estoy hablando que eso fue en 97, 98 por ahí, cuando todavía ni se hablaba de los estudios cognitivos del dolor. ¿Ya? Esa es la importancia. Esa es la importancia de la interpretación del dolor. La atención respecto a las experiencias pasadas, las expectativas. Hoy en día que es cierto, también está en boga el diagnóstico, el sobrediagnóstico, el autodiagnóstico en cuanto a la salud mental, ¿cierto? Cuadros ansiosos, cuadros depresivos, cuadros diferentes tipos de situaciones emocionales que se han exacerbado y hoy en día yo creo que más que todo que se ha diagnosticado, se ha estudiado más, hay mucha más información y la importancia que eso tiene en la interpretación del dolor. ¿Ya? Por lo tanto, la percepción del dolor en respuesta a esta misma señal nociceptiva también puede variar entre individuos, obviamente. Por eso es que si una persona me dice que presenta un dolor EVA 9 y yo lo veo que, no sé, un dolor de tobillo EVA 9, yo lo veo que camina sin dificultad y yo digo, pero funcionalmente no pareciera que tiene un EVA 9. Tengo que creer. ¿Por qué? Porque esta señal nociceptiva es diferente entre los individuos. Ahora, ¿qué hace la diferencia? Y no puedo yo poner esto. Es cierto, si presenta un cuadro de kinesofobia, si presenta un cuadro ansioso, si está con un cuadro de una alteración del sistema nervioso, obviamente yo lo coloco entre paréntesis, le pongo un asterisco ahí, el paciente no llega en condiciones 100% estables emocionalmente, porque quizás eso fue ocasionalmente ese día. Quizás el día anterior se peleó con la polola, quizás el día anterior lo cuestionaron en el trabajo, y todo eso exacerba el dolor.
Por eso es importante saberlo, porque si de un día para otro estábamos en parejito, partimos un EVA 6, íbamos pasando las sesiones, EVA 5, EVA 4, EVA 3, y al día siguiente una sesión X llega con EVA 8, y el paciente no lo relaciona a una causa mecánica, porque lo primero que le pregunta, ¿qué hiciste? ¿Te fuiste a correr? ¿Fuiste a bailar? ¿Fuiste? No, nada, no hice nada, hice lo mismo todos los días, llegué, me senté en mi escritorio, trabajé. Y si nunca indagué siquiera si es casado, soltero, si tiene hijo o no tiene hijo, obviamente, ¿qué voy a saber si sus experiencias emocionales cómo están? Vuelvo a repetir, no somos psicólogos ni psicoterapeutas, pero es de vital importancia, sobre todo si uno de nuestros objetivos principales es el dolor. Recuerden, lo primero que les dije en la clase de hoy, no es el único, no es nuestro objetivo general principal. En el objetivo general no puede ir disminuir el dolor. Disminuir el dolor es un objetivo específico, entre tantos otros. ¿Ya? Pero para el paciente es uno de los más importantes. ¿Ya? El dolor, por lo tanto, no es solo una experiencia sensorial, también implica profundas dimensiones afectivas y cognitivas que reflejan la activación e interacción entre múltiples regiones cerebrales. ¿Ya? Son estudios actualizados, insisto, todo lo del 2020, 2021 en adelante se basa en el componente afectivo emocional, cognitivo. Estudios que se hicieron post pandemia o durante la pandemia. Características del dolor. Según las características del dolor se puede conocer el origen, la etiología, ¿ya? En base a esto el diagnóstico, gravedad, pronóstico y tratamiento. Esto es ya lo que nosotros asociamos como el dolor nociceptivo, el dolor asociado a un daño, a una lesión. ¿Ya? Esto es lo más común y esto es lo que está descrito, lo que ha estado descrito de siempre. Esto es lo más fácil a nosotros para orientarnos, asociarlo a una lesión. ¿Ya? Y obviamente eso también tiene diferentes características. ¿Ya? El dolor presenta una localización. Lo primero que le pregunto al paciente, ¿dónde le duele? ¿Cierto? Me duele la cabeza, me duele el codo. Y ahí ya yo empiezo y me voy dirigiendo a esa estructura. ¿Qué estructuras pueden estar asociadas a un daño importante? ¿Ya? Entonces obviamente va a variar en la localización. ¿Cuáles son las características de ese dolor? ¿Qué tipo de dolor? Y ahí viene, ojo, el componente verbal, el componente cognitivo, que depende también del lenguaje que maneja el paciente. Y ahí tenemos que ser también honestos. Y obviamente va a depender mucho del lenguaje, ¿cierto? Hablo en cuanto a terminología mayor o menor, va a depender mucho de la educación del paciente. ¿Ya? Porque si hablamos de un dolor opresivo, le pregunto, ¿tiene una característica? ¿Dolor opresivo? ¿Qué es opresivo? Primero, que todo. Entonces, si nunca me preparé para faltar usted, cualquier otra vez, no, me voy atrás. Si nunca hice un ensayo de lenguaje, tengo mínimo y manejo 50 palabras al día, obviamente no voy a tener idea de estas características. Entonces ahí yo coloco asterisco, coloco entre comillas, cuando quiero anotar lo que literalmente dice el paciente, para entender cuáles son las características del dolor. Entonces aparece ahí el dolor tipo punzante, lancinante, lacerante. La duración, hace cuánto apareció ese dolor, para ver si es un dolor más bien agudo, un dolor que lo puedo asociar a una lesión reciente o a un mecanismo de lesión reciente, o si es un dolor persistente, lo que hasta hace unos años lo llamamos dolor crónico, hoy en día es un dolor persistente, un dolor que persiste en el tiempo, ¿ya? Y ahí se hace mucho más complejo, porque si es un dolor agudo, si el paciente le dice que le duele hace 2 días, porque hace 2 días se guinzó, se dobló el tobillo, fácil. De hecho, debiese tener una evolución espontánea, natural, sin necesidad de ser íntegra. ¿Ya? Pero si me dice que hace 6 meses que le duele, hace 2 años que le duele, y créanme que llega el paciente así. ¿Hace cuánto tiempo le duele? En realidad hace como 2 años empecé con el dolor. Y hace 2 años viene recién ahora a preocuparse. A ver si me viene a ver. No, es que he hecho quine, he ido al trauma, me he tomado exámenes. Peor porque si lo vieron tantos médicos, le tomaron tantos exámenes, le han hecho tantos tratamientos kinésicos, ¿qué cosa no lo puedo hacer yo? ¿Qué quiere que haga yo? A 2 años arrastrando ese dolor. La frecuencia, el número de veces que le ha ocurrido, si es primera vez, si es algo repetitivo, si es ocasional, si cada fin de mes, no sé. La intensidad, ya eso es lo más
lo más tratamos de objetivar siempre, hacer más objetivo este síntoma con las escalas del dolor. La escala numérica del dolor, la escala visual análoga. Todo eso se lo pasaron en semiología, ¿cierto? La escala del dolor, ¿sí? ¿Sabes lo que es la escala EVA? La escala numérica del dolor también. Entonces todo eso para poder cuantificar y poder si vamos mejorando o no. Lógicamente si el paciente llega con un dolor EVA o en 7, 8, 9, esperemos que a medida que vamos evolucionando ese número vaya bajando. ¿Ya? Radiación, es importante saber si el dolor se irradia o no, si le duele de forma localizada o si se irradia a otras zonas, ya sea zonas dermatómicas o zonas del mieloma, ¿ya? Para poder también ir asociando. Recuerden que todas estas características es en busca de un diagnóstico, buscar un origen, porque se está generando el dolor. Síntomas acompañantes, síntomas como náuseas, vómitos. Bueno, aquí hay un error, ¿ya? Los vómitos en realidad es un signo. ¿Ya? El vómito lo veo si vomito lo mismo. ¿Ya? La diarrea, fiebre, entonces signos, sudoración, palidez, calofrío. Todos estos son elementos que yo los puedo observar o que el paciente los puede relatar. Y les dice, sí, cuando me duele me da escalofrío, cuando me duele siento que me voy a desmayar, cuando me duele me viene con náuseas. ¿Ya? Factores agravantes y factores atenuantes. En este caso, factores agravantes son todos aquellos factores que aumentan o que exacerban la sensación de dolor. Por ejemplo, al realizar un movimiento, y ahí aparece este concepto relativamente nuevo, en los últimos años, el concepto de kinesofobia, el dolor o el temor a moverme. Hay que entender todo este contexto, hoy en día hay mucha información. Por lo tanto, el paciente ya viene con mínimo unas 20 visualizaciones de TikTok y YouTube ya menos. Y 10 comentarios de sus vecinos y del amigo y del primo. Ay, que a mí me pasó lo mismo, debe ser eso. Entonces viene con tanta información acá que en realidad le da temor a moverse. Es que a mi amigo le dolió lo mismo en la rodilla y caminó mucho y se le inflamó, entonces ahora, y viene el paciente operado hace un mes y con la rodilla cero movimiento. Luego el doctor no te dio ejercicio, pensando en una postcirugía. Sí, me dijo, pero es que me daba miedo porque me dolía. Un mes de retraso, un mes de inmovilización propia. Donde más, lo que más tenía que haber hecho era haber movilizado esa articulación. Entonces, ya estamos partiendo un mes atrasado con los ROM ahí totalmente restringidos por la kinesofobia. Entonces, temor al movimiento. ¿Por qué? Porque en algún momento le aumentó el dolor. Y como no estaba el kinesiólogo, como no vio los TikToks adecuados, factores atenuantes que disminuyen el descanso, algunas posiciones antiálgicas, ¿cierto? Y obviamente la farmacología, medicamentos que esté consumiendo. Es importante también, más allá de no ser un experto en farmacología, pero por lo menos hoy día tenemos la información acá. ¿Qué está tomando? Un heterocoxib. Parece alguna vez lo escuché. Heterocoxib, ya sé para qué es lo que es. Por simple, tengo todo acá. Entonces, tengo que saber qué es lo que está, ya sea obviamente prescrito por el médico o algunos también automedicados. ¿Ya? Es importante hasta cuándo. No, el doctor me lo dio por 7 días. Ya, ¿cuándo comenzó a tomarlo? ¿O cuándo se cumple ese séptimo día? El viernes. Ya. Es bueno saberlo porque quizás puede ser que el sábado el dolor suba. Puede. Quizás no se lo digo para no sugestionarlo, pero yo lo tengo presente. Porque si no tengo idea siquiera que está tomando o no está tomando medicamentos, puede que la misma situación, va bajando el dolor sesión a sesión y en la sesión 5 se dispara el dolor. Y lo tratamos de asociar a alguna causa mecánica, ¿cierto? Algo que haya hecho, algo cognitivo. El profe nos metió tanto en la cabeza, cómo está con la señora, está bien, los hijos están bien en el colegio, se saca buenas notas, ya está toda esa parte bien, y chute, ¿por qué se le paró el dolor de nuevo? Y resulta que porque hasta el día anterior estaba tomando tramadol, heterocoxib, estaba tomando una bomba de analgésicos. Y como el doctor, obediente, el doctor le dijo que eran 7 días, hasta el séptimo día lo tomó, y el octavo día el dolor se le fue hacia arriba, ¿no? Por eso es que es importante todo esto, una buena anamnesis. Por eso es que es importante indagar. Yo lo primero que le digo a los pacientes, le digo que yo soy preguntón. No es que sea cobuchento, no es que sea... Pero tengo que saber con cuántas personas vive, soy dueña de casa.
Ya, pero ¿para cuántas personas es dueña de casa? No, yo vivo con mi esposo y mis 2 gatitos, impecable. No, viven mis 3 hijos y son, o mis 5, ayer me había una paciente, 5 hijos, 2 adultos, 20 y tantos, 30 y tantos, está bien, sí, no hay problema con eso. Y nietos más encima, y niños, entonces una dueña de casa cocinar y hacer aseo para 8 personas es distinto a una dueña de casa que vive sola, que es viuda o que vive solamente con su esposo y más encima el esposo jubilado le ayuda. Eso que es importante, todos estos elementos, no saber cuándo se dobló la rodilla o cuándo se cayó. Sigamos hablando de dolor. En este caso te voy a hablar de un fenómeno. Voy a intentar resolverte la duda de si el dolor es algo físico, como cuando te haces una herida, o es algo más psicológico, cuando presentas algún tipo de trastorno. When it comes to pain, don't mention the brain. No nos gusta que nos digan que el dolor lo imaginamos. ¿Estás harto de que te digan esto? ¿De que el dolor está en tu imaginación? ¿Porque las pruebas diagnósticas no muestran nada? Has ido al fisioterapeuta y no encuentras solución. Entonces te mandan al psicólogo y te sientes un poco extraño. Crees que estás loco. Has de saber que ir al psicólogo no significa ni mucho menos estar loco. Y hay otra cosa que quiero que tengas muy clara. Repite conmigo, alto y claro. Lesión no tiene por qué significar dolor. Y dolor no tiene por qué implicar lesión. Por ejemplo, este tipo. ¿Es posible que no sienta dolor alguno? El dolor no es algo físico o psicológico. El dolor depende de una infinidad de factores. Dividámoslo en 2 componentes. El físico, que sería la señal nerviosa corporal. Esta señal va a ir a través de los nervios a tu cerebro y allí se da un análisis e interpretación de la señal. Debes saber que esto es extremadamente complejo y que depende de infinidad de factores psicológicos, la situación en la que te encuentres, el entorno que te rodea y muchos más. ¿Y cómo se puede saber eso? Por la maquinita que nos hace fotos del cerebro, del tipo este. En resumen, el dolor es algo muy complejo. No es algo solo físico o solo psicológico. Que dejen de hacerte pensar que estás loco. Vuelve al mundo de los cuerdos. El dolor es algo más. Si quieres más información sobre el dolor, no te pierdas nuestros nuevos vídeos sobre el dolor en nuestro canal de YouTube, lafisioterapia.net, o en nuestro Facebook, Google Plus o Pinterest. Es difícil explicar esto al paciente. Si va, claro, va uno le dice al paciente, oh, el dolor está acá, o aquí está el problema, termina así como que hoy. Puede pensar, el kinesiólogo cree que me estoy imaginando, inventando el dolor, cree que estoy exagerando, y sobre todo cuando pasa, es lo que mencioné en un principio, la imagen. Siempre hemos sabido que dolor lo asociamos a un daño, a una lesión. Pero ¿qué pasa cuando toman una resonancia y no hay daño o lesión? Nosotros que tenemos, lo que profundizamos hoy en este componente, lo podemos relacionar, podemos ver todas las variables, todo esto que estamos viendo, obviamente, fíjense que estamos hablando de una clase de pregrado. En una clase de pregrado vamos a ver que un dolor es un
mundo tremendo. Por lo tanto, hay muchos elementos a profundizar. ¿Ya? Nosotros así todos tenemos más herramientas, por lo menos debemos conocer este componente. Para el traumatólogo, yo que trabajo en la área musculoesquelética, si tomo la persona más con el traumatólogo, le doy la rodilla y hago una resonancia, llega una resonancia y no aparece nada, el traumatólogo así como que hasta ahí en la cabeza, ¿cómo diagnostico? Si no tiene nada. Lo he conversado yo con traumatólogos amigos y me dicen que nosotros tenemos esa formación estructuralista. Nosotros somos traumatólogos, vemos trauma. Si no hay un trauma, si no hay una lesión, y vienen estos diagnósticos súper difusos, dispersos. Gonalgia. ¿Saben lo que es una gonalgia? Dolor en la rodilla. Entonces cuando el paciente llega con ese diagnóstico y le pregunto, qué sé yo, si me duele la rodilla. ¿Sabe qué significa? No, el doctor me dijo que tenía una gonalgia. Le fue porque le dolía la rodilla y el doctor le dijo, tiene un dolor de rodilla. Es una gonalgia. Y aparecen las omalgias, dolor de hombro, las lumbalgias, dolor lumbar. Sí, pero ¿por qué te duele? Si yo sé que te duele, si el diagnóstico de una lumbalgia no me están diciendo nada. ¿Ya? ¿Y por qué pasa eso? Porque si en la imagen, en la ecografía, en la radiografía, en la resonancia, en el scan no aparece lesión, no hay lesión, no debiese haber dolor. Pero claramente aquí en el video dijeron que no siempre es así. ¿Ya? Por lo tanto, la imagen es una referencia más. Es mucho más fácil hacer el tratamiento cuando le duele, hacemos las pruebas funcionales y ¿cierto? Tiene ahí un componente de radiculopatía, más encima de la imagen se ve que el disco está aplastado, que hay una oclusión y más encima ese núcleo está aplastando el nervio, tiene la reacción, o sea, todo calza, ahí está el problema, mucho más fácil hacer el tratamiento. El problema es cuando le duele y la imagen no aparece nada. Hay un estudio que creo que sí lo vemos más adelante, que habla sobre la artropatía en los diferentes grupos etarios, asintomáticos. ¿Ya? Aquí en promedio debe ser de 20 años. Si lo vamos a resonancia a todo, lo más probable es que el 10% tenga discopatía. Y pensemos que a nadie le duele, nada, nunca le dolió la zona lumbar. El 10% tiene discopatía. Un poco, yo tengo 20 años. Y si pasamos a los 30, ya el 20%, si pasamos a los 40, y así va subiendo. Todos asintomáticos, nunca les ha dolido la región lumbar, pero es discopatía. Y eso, ese estudio, como bien llega al consenso general de que un daño importante o una lesión no necesariamente va a generar dolor. Por eso es que para mí, más allá que nosotros no podemos prescribir o indicar un examen imagenológico, pero para mí no es lo primero que... Si yo hago una buena evaluación, yo que veo mucho, en mi área veo mucho deporte, más futbolistas, llegan muchos pacientes entre 40 y 50 y tantos años que juegan fútbol, que han jugado fútbol toda la vida, fútbol amateur. Con dolor de rodilla le hago pruebas funcionales, claro, pruebas meniscales positivas, le hago pruebas, patelares también, y me dicen, me tomo una resonancia, es que si tomo una resonancia le aparece todo hecho pebre. Y puede que eso estar más, entonces, si está súper claro cuál es lo que tiene. Personalmente, ahí hablo yo a Gonzalo Sana, no es lo primero que les pido. O lo preparo, digo, ojo que te aparece. Tenés 50 años, el dolor lumbar te va a aparecer en discopatía. Esos discos no te van a aparecer como un niño de 20. Hombro, manguito rotador, te va a aparecer el supraespinoso dañado. Pero ese daño lo tiene hace 3 años, 5 años, no sé. Y te empezó a doler ayer, tú piensas que ayer se te rompió. No es así. Y depende del médico que vaya, te quiere operar. Los meniscos, todos los pacientes sobre 40 años que practican deporte tienen los meniscos rotos, en mayor o menor medida. Es súper tentador para los traumatólogos operar. Pero bueno, ese es otro tema. Factores que modulan el dolor. Existen muchos factores psicológicos y físicos que van a aumentar, exacerbar, disminuir el dolor. La personalidad. ¿Ya? Todo lo que ya hemos ido conversando, cuando las personas son positivas, son cierto estas que vibran alto, que no sé, son muy, viven la vida así. Evidentemente tienen una percepción de dolor más bajo. ¿Ya? Mientras que los que son o tienden a ser más, un poquito más hacia adentro, un poquito
medio sufridos, y estoy hablando solamente en temas de personalidad. Evidentemente todos tenemos historias distintas y nuestros pacientes lo mismo. ¿Ya? Pacientes que en realidad lo han pasado mal, en parte de su vida, ¿ya? Pero no, yo hablo en líneas generales. ¿Ya? La personalidad influye tremendamente. El estado de ánimo, todo esto que les comentaba. ¿Ya? El ejemplo que les di yo, esto de esta señora que tenía problemas en su casa y por eso es que estaba así. Bastó que liberara un poco, que canalizara, externalizara un poco ese problema, pero yo no le solucioné ningún problema. Seguía teniendo lo mismo en su casa, sino que el solo hecho de sacarlo varió. ¿Ya? Por lo tanto, el estado de ánimo sí es importante. Obviamente, momentos y situaciones en la vida en las cuales se produce el dolor, en torno a lo mismo, ¿cierto? Importantes sus ambientes familiares, laborales. Recuerden que usted va a pasar lo mismo, pasamos más tiempo en el trabajo que en nuestras casas. ¿Ya? Por lo tanto, cuando hay un mal clima laboral, que se hace desagradable y te cansa más y en realidad no te dan ganas de trabajar y te duele todo y asco. Por suerte, la gran mayoría de las veces han estado en buenos climas laborales. El género y la edad, esto es polémico, voy a sacar eso, pero bueno, la literatura lo dice así. Ya no se puede hablar de géneros, menos si hablamos de dolor, pero no podemos, y eso más allá que sea mito o no, no puedo decir está comprobado científicamente. Empíricamente está comprobado que es cierto, la mujer tiene mucha más tolerancia al dolor que los hombres. Los hombres, pucha que somos llorones, que somos quejumbrosos, hay tanto meme, tanto viral, y que sí, es verdad. ¿Ya? Hay factores, creo yo, fisiológicos, neurofisiológicos, los hombres, más allá de que no podemos comprobarlo, ¿no? Soportar un parto, ya, y nosotros que nos doblamos un poquito el tobillo cuando estamos resfriados y nos queremos, ay, ¿por qué aquí, Dios mío, por qué me hace estar resfriado tan mal que me siento? Mientras que la mujer siempre está ahí. Eso, empíricamente, ya, todas las pacientes, o la gran mayoría, las mujeres son mucho más tolerantes al dolor que el hombre. Por lo tanto, por eso es que no quiero sacar ese término que está ahí. Y la edad, sí, obviamente relacionado más que todas las experiencias previas. Ya un niño ven un poquito de sangre, ven, mientras que los adultos se supone que tenemos más experiencia vivida, somos más tolerantes al dolor. A nivel cognitivo. Toda esta diapositiva, y la encuesta de 12 años, está basado en el texto de Martínez Morillo. Era uno de los grandes textos de la bibliografía antes que apareciera Michel Cameron. ¿Ya? Y ahí ya estaba el nivel cognitivo, pero no había tantos estudios. Hoy en día esto debe estar acá en el primer lugar. ¿Ya? Dolores previos, aprendizaje, experiencias previas, el nivel intelectual asociado al nivel cognitivo, la cultura, educación, ¿cierto? A nivel cultural hay, no sé, tribus o grupos, ¿cierto?, que se ponen, se atraviesan, no les duele, o sea, quizás les dolió, quizás está tan mentalizada, entonces por eso es un tema también relevante eso, ya teniendo en consideración, ¿ya? Y también el medio ambiente, sobre todo cuando hay dolores importantes, ¿cierto? No sé si, yo creo que acá más de algunos sufre de cefalea o migraña, como el componente del ruido, la eliminación, a veces exacerba el dolor, ¿cierto? Esto es lo que yo les mencionaba, es un estudio que se hizo de imagenología en relación al dolor. Habla de si el dolor se puede ver. Porque siempre hemos hablado que el dolor es subjetivo y no sabemos, hablamos de las teorías del dolor, que siguen siendo teorías del dolor, ¿ya? Pero, por ejemplo, ahí, ¿cierto? La diferencia que, bueno, aquí están las zonas, diferentes zonas anatómicas que van a relacionarse con la interpretación del dolor, ¿ya? Porque por un lado está lo que yo les comentaba, el aspecto cognitivo, afectivo, emocional, pero también hay un dolor nociceptivo, ¿no? También hay una estructura que llega finalmente a la cortical, que es donde se interpreta y viene la señal de vuelta y le dice, ojo, ahí está doliendo. Ese menisco se rompió y por eso está generando dolor, ¿ya?
Y estos cortes también hablan sobre la, fíjense, todas esas zonas coloridas es donde hay presencia de interpretación del dolor. O sea, el sistema nervioso central obviamente sí se ve, hay una manifestación asociada a la clínica, ¿cierto?, que se da en la imagenología. ¿Ya? ¿Cuáles son los tipos de dolor? Y aquí la primera clasificación, hay muchas formas de clasificar, ¿ya?, o de organizar el dolor. ¿Ya? La más común es asociada a los tiempos. El dolor agudo, que dice que es, específicamente el dolor agudo, es una respuesta a un estímulo nociceptivo, o sea, a un estímulo que está generando una lesión. Entonces, cuando el amigo de ustedes dice que jugando fútbol chocó rodilla con rodilla y le duele la rodilla, y le pregunta por qué le duele la rodilla, que le dicen, porque te golpeaste la rodilla. Obvio, si te golpeaste, es obvio que hay un dolor agudo. Me preocuparía si no te doliera, porque hay un problema ahí o en los receptores, está una hipoestesia, o algo en tu sistema nervioso periférico está mal. Pero si te duele, lógico, si te golpeas. ¿Ya? Entonces, derivado de una lesión, infección, enfermedad, es un síntoma biológico, alarma que pone en marcha mecanismos de protección y curación. Parte de, o sea, cuando usted le diga, ¿sabes que me pegué ayer y me duele? Está bien, está súper bien. Parte de un proceso, eso va a terminar, está probando un proceso inflamatorio, tiene que después repararse, y tengo que ir al médico aquí. Si quiere gastar plata, anda al médico y toma un examen, pensando en una lesión menor. Aquí es importante la zona topográfica, ¿cierto?, y el tipo de dolor para poder determinar si esto es de mayor relevancia o no. Insisto, un dolor agudo es cualquier dolor que ustedes sintieron cuando se cortaron mal la uña, cuando se golpearon, cuando se bajaron del auto, van a ver si les duele. Dolor agudo. ¿Ya? No tiene mayor importancia. Nadie está recurriendo al médico constantemente porque sufre dolores agudos. Porque si es por eso, todos los días no duele algo. Yo la garganta un poco, estoy hablando mucho. No voy al médico por eso. ¿Ya? Pero un poco el tobillo, que hace 2 meses no jugaba fútbol, fui al torneo de paseíto de peso, queda dolor el tobillo, no voy al médico por eso. Son puros dolores agudos que estoy sintiendo ahora, aparte que ya estoy más viejito, entonces duelen más cosas que lo que antes no dolía. ¿Ya? No es como calmar un dolor sin conocer su causa, esto es importante. También yo hablo muy a modo personal, eso trato de transmitírselo a mis pacientes. Yo les digo, yo por lo menos no soy muy amigo de los analgésicos, de medicarse. Hay unos que están todos los días tienen ahí el ibuprofeno ahí, porque me duele y me duele un poco el paracetamol y me duele, estoy hablando en general. No se sientan atacados los que sufren de cefalea, los que sufren, a veces son dolores persistentes, dolores crónicos. ¿Ah? Pero sí es cierto, hay unos que son más quejumbrosos y todo esto son hábitos familiares, porque si mis papás siempre estaban con el analgésico, uno aprende y sigue esa misma línea. ¿Ya? Entonces, si algo le duele, ir y tomarse un analgésico a la primera, hay que verlo bien. Si la dosis es diagnosticada, tratada y curada, este dolor, el dolor agudo, debe desaparecer. ¿Ya? Si fue un esguince grado 2 y hubo una lesión de rodilla, se tomó la resonancia, se ve que los meniscos también, los ligamentos también, hay una pequeña inflamación en el ligamento medial, y si eso va asociado a un mecanismo el fin de semana que le cayó un rival encima, entonces se va a pasar en 2 a 3 semanas con un buen tratamiento, ¿cierto? Y eso debiese evolucionar de manera correcta, una buena rehabilitación, kinesioterapia, con un buen kinesiólogo, importante, debiese desaparecer este dolor agudo. ¿Ya? Obvio que le debe doler, usted se nos está llamando para que le saquen una foto, hay una fractura ahí, obvio que, más allá que obviamente, o no obviamente, pero muchas veces en estos grandes traumatismos es tanta la adrenalina, es tanto el shock que a veces ni siquiera algún paciente ni se acuerda. ¿Ya? Hasta que vuelven y empieza a ver como... Entonces, cualquier tipo de traumatismo,
las imágenes son de deporte porque es lo que más se graba. Hoy en día todos tienen cámara y quizás hay más morbo en otras situaciones, pero las imágenes siempre están asociadas a deportes donde están siendo, qué sé yo, grabados, filmados. Entonces, todo esto va a generar dolor. ¿Ya? Aquí es donde surgen los problemas. El dolor agudo incluso lo desgarro. Muchos deportistas amateurs, ¿qué es lo que hacen para mejorarse? Póngale comillas, para mejorarse, para curarse, dejan de hacer deporte. No, me desgarré, así voy a parar un par de semanas hasta que se me pase. Y no están tan equivocados. Ese músculo va a repararse, va a pasar por los tres procesos de reparación: inflamación, etapa fibroelástica y etapa de remodelación, y restablecer la función y no le va a doler. Por lo tanto, el dolor se le va a pasar solo. ¿Ya? Haga quimio o no haga quimio, se le va a pasar. Aquí es donde viene el problema. Dice que el dolor crónico no se refiere a un dolor agudo que se prolonga. Eso es lo más natural. Este dolor agudo que debiese haberse pasado a los 10 días, a las 2 semanas, si continúan a una tercera, una cuarta semana, ¿es un dolor crónico? No, no necesariamente. Porque puede que el dolor agudo se haya reagudizado producto de que seguimos realizando el mecanismo de lesión. Muy común, el tipo que empezó a jugar pádel y le gustó y se empezó a meter en academias, en cursos de pádel y no hacía nunca nada, y ahora pasó de jugar una vez a la semana a 3 veces a la semana, a 5 días a la semana, y más encima, aparte de esos 5 días, entre medio tiene metido una clase con un profesor. Obvio que ese dolor agudo, que comenzó con dolor agudo, si sigue generando el mecanismo de lesión, va a provocar finalmente, o puede provocar más bien, un dolor crónico. Si no es así, es un dolor agudo que se está, o más bien un dolor que se está reagudizando. Por eso es que no necesariamente ese dolor agudo que persiste pasa a ser un dolor crónico. Para ser un dolor crónico tiene otros elementos. ¿Ya? Entonces puede comenzar y seguir después de una curación y que ya no hay una relación a un daño. ¿Ya? Es común también. Toman una resonancia, aparece, qué sé yo, ese ligamento medial, más común. Ya hablemos ya del ligamento peroneo chacarino anterior. Aparece distendido, componentes inflamatorios, una sinovitis importante, qué sé yo, muchos elementos anatómicos dañados producto de la lesión. Le toman una resonancia al mes y ya no hay lesión, está todo se restableció, bajó la sinovitis, se reabsorbió todo el líquido inflamatorio, está todo relativamente bien. Pero el paciente le sigue doliendo. Y ahí es donde ahí los kinesiólogos nos agarramos la cabeza. ¿Qué le duele? ¿Qué estoy haciendo mal? Sí. Y el paciente lo va a mirar así. Llamo un médico y me duele. Y ahí viene, chuta, en realidad no tengo idea si esta persona será casada, estará trabajando, estará sin pega hace 3 meses. Y al mes recién voy a empezar a conocerlo. Por eso es que de un principio tengo que preocuparme de todo, no solamente de la masoterapia, no solamente de Caltepol. Preocuparme de todo, para que no pase a ser un dolor crónico. En muchos casos no se relaciona el estímulo nociceptivo con la intensidad del dolor. Esto es lo que aparece en el video. A veces hallazgos casuales en un simple 15 de tobillo, o más común, la señora que se cayó, una caída muy inocente, ya, muy inofensiva la caída, luego una resonancia, aparece el menisco roto y una artrosis más encima, pero artrosis, tengo recién 50 años y tengo artrosis, y empezó con la caída, no, venía de antes. Digo, quizás cuando era joven tuvo sobrepeso, quizás trabajó por años subiendo, bajando escaleras, qué sé yo, muchos elementos mecánicos que aceleraron. O el futbolista, igual. Pero como es tener artrosis y tengo 40 años, ya, ¿desde cuándo que jugué fútbol? De los 5 años, de los 10 años, y de forma ininterrumpida. Yo hay 30 años dándole como caja a tu rodilla. ¿Qué esperas? Por lo tanto, no es tan grave como decir, hoy tengo artrosis, qué terrible, nunca más voy a poder jugar fútbol. No, si se puede jugar, se puede hacer deporte. Es más, te invito a que hagas deporte, es lo mejor que hay. Entonces, el estímulo nociceptivo no necesariamente tiene que ver con la imagenología, ¿ya? Para que sea un dolor crónico debe presentar estas 3 situaciones. Primero, que la causa sea de dudosa procedencia, cuando no hay un mecanismo de lesión, cuando les dice me empezó a doler de a poco, pero se cayó, se golpeó, no, ya
desperté y caminando, me estaba subiendo al auto y me empezó a doler. Y vuelvo a repetir, por eso no voy a la resonancia al tiro, porque la resonancia, si tiene más de 50, si vienen todos estos elementos, le va a aparecer, o si el lumbar, le va a aparecer los discos. Siempre cuando una lesión de hombro, un dolor, y la toman la resonancia, aparece el manguito rotador y me, mira, tómate una resonancia, no, mejor no te lo tomes, pero si tomas una resonancia en el otro, lo más probable es que tenga lo mismo. No, si no me duele nada, pero tenía 60 años. Lo más probable es que también sea un desgaste natural. Echémosle la culpa a Adán y Eva. Adán y Eva, cuando subieron la manzana, empezamos a envejecer. Si no, seríamos eternos. Como envejecemos, físicamente nuestras estructuras se van deteriorando. Bueno, eso no necesariamente tiene que ser doloroso. ¿Ya? Los tratamientos médicos han sido ineficaces. Esto que le digo yo, llevamos un mes, yo recibí pacientes. Ojo que estoy sonando muy, pero trato de agregarle mi experiencia, estoy sonando muy yo-yo, ¿ya? Muy autorreferente. Pero de verdad que llegan pacientes, tuve 6 meses en terapia y no ha habido resultados. Eso es más responsabilidad a mí, porque yo tampoco le puedo decir, tranquila, llevo donde el mejor y yo le voy a solucionar todos sus problemas. Gastó plata de más, 6 meses. No, pues yo tampoco tengo, yo les digo, no tengo una varita mágica. A mí me encantaría hacer así y mejorarle todos sus problemas. Lo más probable es que tenga un dolor persistente. Si lleva 6 meses en terapia y no se le ha pasado, ¿quién soy yo como para decirle conmigo va a estar bien? Y yo también he tenido pacientes que han estado un mes, yo ya al mes y veo que no hay resultado, cambio, va a llevar oroquina, va a llevar el traumatólogo, quizás el medicamento, quizás es necesaria cirugía, ¿ya? Si nadie es tan endiosado. El dolor ha persistido más de un mes después del periodo normal de la enfermedad aguda o el tiempo razonable de curación. En estos 3 elementos uno ya puede comenzar a hablar de que existe un dolor crónico. Por lo tanto, el dolor crónico puede ser secundario al traumatismo, sí. A enfermedad, intervenciones quirúrgicas. Puede estar provocado por lesiones en las fibras propias del dolor, un dolor neuropático. Ojo con esto. Los nervios duelen también. Ojo con los dolores neuropáticos. Este es un nervio. El nervio no es solamente un cable conductor que lleva información, no es simplemente un cable eléctrico, no es solamente una estructura anatómica. El nervio tiene vascularización, tiene su propia vascularización y obviamente también tiene su propia inervación. El nervio del forum son los nervios del nervio. ¿Se entiende? ¿Ya? Esta es una raíz nerviosa. Ahí está el perineuro, el epineuro, ¿cierto? Ahí dentro va bueno, en sí, todas las células de Schwann, todo lo que tiene que ver por ahí afuera, para conducir la información. Por lo tanto, el nervio también puede doler. Vamos a ver más adelante que todos estos dolores persistentes son dolores mixtos. Está muy bien definido por Michel Kamen. Bueno, Kamen un día en realidad. Es lo que se acepta. Los dolores son mixtos la mayoría. Los dolores persistentes. El dolor crónico puede ser moderado, intenso, invalidante, durar meses, años, producir con estos cambios significativos a nivel emocional y psíquico. Es evidente cuando un paciente que le dice que lleva 10 años con el dolor. Claro, algo te afecta acá. ¿Sí? Entonces, fisiopatológicamente, los mecanismos, un dolor persistente se relaciona a mecanismos de sensibilización periférica o, en este caso, sensibilización central. ¿Ya? Cuando está asociado a un mecanismo o a un dolor agudo inicial. Fue tanto tiempo que estuvo mandando esa señal dolorosa que finalmente esto se termina reparando, pero el cerebro ya quedó sensible, se llama sensibilización central. Entonces, al estímulo menor, que no debiese generar dolor, el cerebro está tan en alerta que lo interpreta como dolor, y eso pasa a ser un dolor persistente. ¿Ya? Entonces hay cambios neuroplásticos centrales. La neuroplasticidad está asociada, ¿cierto?, en base a todo esto que yo le mencionaba, los estudios del dolor y sus aspectos cognitivos, tiene que ver con cambio neuroplástico. Antiguamente hablamos de la distrofia simpático refleja, era cuando no había nada anatómicamente o comenzaba habitualmente con un traumatismo importante, una fractura muchas veces a nivel distal, ya en tobillo, pie, o sea, también en muñeca, mano, muñeca, y no había una evolución correcta. Y seguía el dolor, seguía la inflamación.
cambios distróficos importantes, cambio de coloración, sudoración, solamente en la zona. No sé, pero ¿qué si ha pasado 3 meses y sigue esto? Sí, genera una distrofia simpático refleja. La eliminación total del dolor crónico rara vez se consigue. El objetivo se tiene que limitar a descender la intensidad a niveles más tolerables. No podemos ser tan... yo les digo, ni yo ni nadie le puede decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer una terapia que nunca más te va a doler. No, porque tú ya tienes ese disco medio dañado, porque tú ya tienes este otro elemento que es importante, porque tu trabajo involucra este sobreesfuerzo. Lo que sí vamos a hacer, vamos a tratar de bajar esa intensidad del dolor. Ojalá que llegue a nada, ojalá que se te quite completamente. Pero quizás van a haber periodos de reagudización. El segundo objetivo, vamos a tratar de que esas reagudizaciones sean también de baja intensidad. No es que cada 3 meses vas a tener que ir a la clínica a ponerte una vía endovenosa analgésico. ¿Ya? Entonces, que cuando haya reagudizaciones, que ojalá que sea de baja intensidad. Y lo tercero es que ojalá que esas reagudizaciones sean cada 10 años, cada 5 años, y no cada 3 meses, o todos los meses. ¿Ya? Se ha demostrado en varios estudios científicos que la educación en neurociencia del dolor mejora la función física, disminuye el catastrofismo. Otro concepto. El catastrofismo es lo que antiguamente se les llamaba, ¿cómo se llaman las personas que siempre creen estar enfermas? Hipocondríaco. Hipocondríaco. Ya antes se asociaba el concepto de hipocondríaco era que siempre creía que estaba, parece que me estoy resfriando, hoy parece que me va a dar un vago, me subí al auto, hoy parece que la rodilla parece que me menisco, eso era el hipocondríaco. Siempre estaba pensando en la guatita quizás que voy a tener. El catastrofismo es el componente más de tipo cognitivo, ¿cierto? Yo creo que es mucha información. Ya tiene que ver con la personalidad, tiene que bueno, todo lo que hemos visto hasta ahora, sí o sí, no podemos separarlo del individualismo. Somos todos personas distintas, somos. ¿Ah? Pasa lo mismo con los pacientes, no podemos generalizar. Pero el catastrofismo de verdad que es como cuando uno antes que existiera este concepto no decía, o sea, que ese paciente como que me absorbe energía porque es tan agotador, porque toda la hora que está conmigo sufre y me cuenta puro drama y de verdad que uno queda así como que y hasta uno sabe si chuta, vamos a llegar a Don Juan. Pero bueno, para eso estudié y la vocación, pero de verdad que es las personas que tienen catastrofismo de verdad que sacan a uno, lo agotan. Entonces, estos estudios hoy en día fundamentan más aún la presencia del dolor persistente y de esa forma se trabaja. En el dolor persistente ya no me sirve la compresa, no me sirve el TENS. Lleva años aplicando eso y el alivio 10 minutos, 15 minutos. ¿Ya? Entonces, todos estos componentes. Primero, un estímulo nociceptivo asociado, ¿cierto?, al componente físico, estructural. Después, neurofisiológicamente, hablamos del sistema nociceptivo, o sea, de aquí viene las vías del dolor, ¿ya? Finalmente hasta llegar a elementos estructurales, sensoriales y emocionales. ¿Ya? Todo esto se sabía incluso que el sistema límbico, la importancia que tenía. Yo les decía esta diapositiva, hace 20 años que se viene estudiando lo mismo, la literatura viene hablando de esto y de esto, pero esto no se le había dado tanta importancia, y es donde aparece la psicofisiología, la psicología, todos los elementos, los factores ambientales. Y cuando hablo del factor ambiental no hablo solamente del clima, hablo del compartir como sociedad, cómo me siento yo, cómo me siento en este grupo, con mi compañero, todo eso influye en el dolor. Claro, si se fracturó, obviamente, principalmente es esto. Hoy en día esto no está afectando, pero sí en algún momento va a comenzar a... Si hablamos de un dolor persistente, un dolor crónico que no se asocia o ya no está asociado a un daño estructural, estamos hablando de esto. Más que lo de acá. Entonces, estudios de neurociencia presentan actualizaciones importantes. Esto es lo que yo hablando, de lo que estaba hablando, ¿cierto?, en torno a la neuroplasticidad, plasticidad cerebral. ¿Ya? El dolor, por lo tanto, no siempre se origina en el daño tisular, ¿cierto?, que estamos hablando del cerebro, sino que existen otro tipo de factores que van a influir. Esto es la clave. El
cursos y hay postítulos, hay posgrados que hablan de la educación de neurociencia del dolor. Tenemos un ex alumno, un colega, el doctor, como le dicen el doctor. Es un poquito, es una personalidad media particular que tiene el colega y él se pasea por toda Latinoamérica hablando de la neurociencia del dolor. Tiene sus webinars ahí, si usted se suscribe a él, le va a enviar información. Simpático mi amigo. Él habla de todo esto. ¿Ya? Y ha hecho publicaciones internacionales, ¿no? Si el hombre tiene su pedigrí, tiene su buen currículum. Bueno, para él, esto es todo. Esto es todo. ¿Ya? Ahora, tal cual como dice, se ha convertido en una herramienta terapéutica más. No es que yo con neurociencia le voy a quitar todos los males. Es una más. Junto con la aguja. La misma importancia. Yo que tengo alumnos y dice, profe, ¿y cuándo va a poner aguja? No me gusta poner aguja. ¿Pero por qué? Pero lo hay. Sí, tengo el curso y todo. No lo encuentro, no sé, nunca me llenó. ¿Ya? Otra herramienta más. ¿Ya? No es la única. Por eso cuando escucho al doctor, a mi amigo, le digo, ya, sí, está bien. No, sí, igual le explico a los chicos un poco de esto, después profundicen y sigan tu página, qué sé yo, pero no es lo único. No es lo único, tengo que preocuparme de rehabilitar también. ¿Ya? Moseley, el padre de los estudios del dolor, por la década ya del 2010, empezó a hacer publicaciones. Cuando vino a Chile no alcancé yo a ir, pero fue como si hubiese venido, no sé, o Bruno Mars, pero así eran todos los fisioterapeutas, para sacarse una foto con Moseley. Bueno, muchos estudios actualizados, estamos hablando de los últimos años, todos los estudios asociados al dolor persistente y su asociación con la neuroplasticidad y la neurociencia del dolor. Los estudios, la educación, perdón, de la neurociencia del dolor. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Explicarle al paciente, así muy a grosso modo, en palabras simples, explicarle al paciente por qué le duele. ¿Eso sirve? Sirve. La educación de neurociencia del dolor fundamenta eso. Dice que, por eso, no es que baste solamente con eso, pero es tan importante como aplicarle una aguja, explicarle anatómicamente qué es lo que está pasando con su dolor, porque es un dolor persistente. Todo esto que lo hemos, llevo ¿cuánto? Una hora hablando, explicárselo al paciente con palabras simples, que nos entiendan. ¿Ya? Y eso va a favorecer cognitivamente el cerebro al poder entender por qué le está doliendo. Baja las alarmas, baja las alertas. Por lo tanto, esa interpretación de ese dolor real, va a influir en la disminución, en la modulación e interpretación del dolor. ¿Ya? ¿Estamos viendo? ¿Alguna duda, pregunta, consulta? Bueno, ahí vamos a ir al laboratorio y vamos a profundizar más sobre esto. Te mencionaba hace un momento que todos son teorías. Teoría del dolor, del origen del dolor, cómo se manifiesta, en los estudios del dolor. Y siempre se menciona la teoría de la compuerta. Y en el año 65, Meltzer y Wall hablan de la teoría de la compuerta, postulan, ¿cierto? Y por ahí, por los años
bueno, en los años 90 cuando estudiábamos nosotros no era tan antiguo, entonces había sido 20 años atrás, 30 años atrás, entonces era como maravilloso cómo explicaron el dolor. Y después ya el 2000, cuando uno empieza a hacer clases, y aparece internet, 2010, y aparecen los papers, y aparece, profe, pero la teoría de la compuerta está obsoletísima, o sea, ni siquiera está obsoleta, está en el año casi de la Segunda Guerra Mundial. Sí, entonces muchos dicen, no, esa la teoría de la compuerta ya está más que archivada. Pero como toda la información es cíclico, ahora volvemos. Entonces la dejan en pausa, y pero esa fue la primera postulación de cómo, una explicación lógica de cómo se generaba el dolor, la teoría de la compuerta. Dice que posteriormente aparece la teoría de la neuromatrix, ya que aquí ya empieza a integrar otros elementos del sistema nervioso central y para tratar de explicar el dolor crónico, porque la teoría de la compuerta tiene que ver con el dolor agudo. Ya después, en las últimas décadas, aparece el concepto de plasticidad neuronal. Y la plasticidad neuronal, ojo, que en un principio iba relacionado más a modificaciones o cambios estructurales del sistema nervioso periférico, central periférico, ¿ya? En patología del sistema nervioso central, hemiplegia o trastornos ya mucho más complejos. Se comprobó que la neuroplasticidad hacía ver que había modificaciones, se podían realizar modificaciones. Y por ahí partieron los estudios y finalmente se llega a esto de que también existe una plasticidad neuronal en cuanto a la interpretación de los cambios en el sistema nervioso central en relación al dolor. Y por último se reconoce la importancia de la educación en la neurociencia del dolor, que había comentado. ¿Ya? Eso es lo que hoy en día está en boga. Por lo tanto dice que hoy en día las estrategias, por ejemplo, en los síndromes de dolor lumbar crónico, fibromialgia, dolores neuropáticos, que se han realizado los tratamientos convencionales, ¿ya? Al aplicar elementos de neurociencia, hay estado la mejoría, ¿ya? Sí, hablando en cuanto al dolor persistente, ¿ya? La terapia cognitiva conductual, tan simple como explicarle al paciente por qué le duele, y eso baja el dolor. La actividad física, kinesiólogos, creo que se los dije en la primera clase, se los voy a decir de forma reiterativa todas las veces que nos veamos. Fundamental la actividad física, debiésemos realizar todos nosotros actividad física, fomentar la actividad física. No hablo del deporte competitivo, basta con que salgan a caminar, basta con que salgan a bailar, ¿ya? Basta que bailen en la casa, pongan en YouTube, pongan un video y bailen. Eso fomentenlo, la dueña de casa, que no, que nunca he hecho deporte, soy súper sedentario, pero ¿qué música le gusta? Qué sé yo, la bachata, pongan un video y bailen. Mientras está la dueña de casa, mientras está cocinando, pegues un bailecito, no sé. Actividad física, importante, vital para mantener ahí controlados estos dolores persistentes. Diferentes métodos de relajación, ¿ya? Bueno, todo esto tiene que ver con la neurociencia del dolor. Este es una... ese es el original, el artículo en inglés, ¿cierto? Que tiene que ver con todo esto que les he ido mencionando, todos los factores que van a influir en un dolor persistente. Todo esto yo se lo puedo explicar, o debiese explicárselo con palabras simples al paciente. Eso es educación cognitiva. Eso es que el paciente, insisto, que cognitivamente el paciente entienda por qué le duele, le baja el síntoma doloroso. Tan o más efectivo que una buena técnica kinésica. Por lo tanto, es una herramienta que nosotros también debemos aplicar. No les voy a mentir, el paciente siempre le va a agradecer una masoterapia. Siempre. Siempre que el paciente está medio dubitativo, llegó medio molesto porque le dolió y porque hagan una masoterapia y va a ser feliz. Lo van a dejar feliz, aunque sea por un momento, aunque sea por unos minutos, aunque sea por esa jornada, por esa mañana, por esa tarde. Yo siempre le digo a los chicos que van a práctica, digo, que hacen una masoterapia el paciente lo va a empezar a querer un poquito más. Siempre. No hay nada, todavía no se ha inventado nada mejor que nuestras manitos y un buen masaje. ¿Ya? Por eso que es una de las herramientas más antiguas, pero que sigue siendo punta de lanza. ¿Qué más? Ya han ido a masajetón y esas cosas, ¿no? Bueno,
Bueno, ahora seguramente lo van a empezar a quitar, ahora para el Teletón no le cae puro de cuarto. Los más motivaditos de acá, yo creo que van a empezar ahí y a hacer masaje. La herramienta más básica que tenemos los kinesiólogos, pero es tan efectiva, aún sigue siendo una de las más efectivas. ¿O no? Entonces yo les comentaba que esto de la forma de clasificar, la más básica, la más simple, por decirlo de alguna manera, era dividir en dolor agudo y dolor crónico, o dolor persistente. Hoy en día se llama dolor persistente, dolor que persiste en el tiempo. ¿Ya? Y el dolor agudo era fácil relacionarlo porque es el dolor asociado a una lesión, a un daño, a un golpe, a un trauma. ¿Ya? Me golpeé la rodilla, me duele, está bien, dolor agudo, es lógico que te duele. ¿Ya? Dolor persistente es complejísimo, eso es lo que más nos hace salir canas, tratar pacientes con dolor persistente. Si le metemos catastrofismo, peor, no dan ganas de atenderlo, pero como tenemos el sentido de vocación y porque estudiamos no para hacernos millonarios, sino que para servir al paciente, hay que atenderlos igual. Y pero hoy en día, perdón, bueno, entonces para eso que no me acuerdo de nada, después estaríamos. La forma de clasificar hoy en día es divide al dolor en el dolor nociceptivo, que es el asociado al dolor agudo. ¿Ya? Este dolor nociceptivo es que está asociado a un daño. Súper claro, me esguincé, me duele el tobillo, me duele, sí, tiene que pasar por el proceso de reparación de tejidos. Se inflamó, si algún ligamento, alguna fibra se distendió, se rompió, tendrá que repararse. Etapa fibroblástica o fibroblastogénesis, y después la tercera etapa es la etapa de remodelación o de maduración. Y va a pasar el dolor. Por lo tanto, el dolor nociceptivo, característica relacionada al movimiento, proporcional al daño del tejido. Aquí sí. Si es una gran lesión, es un gran dolor. El dolor, la lesión va a ir atenuándose, se va a ir reparando, el dolor va a ir bajando. ¿Ya? Y se asocia a posturas antiálgicas. Adopta posturas o patrones antiálgicos, ¿cierto? Alguna claudicación o cojera para evitar el dolor. ¿Ya? Todo esto está asociado a este dolor nociceptivo, un tipo de dolor. ¿Ya? La IAS, recuerden que es la Asociación Internacional de Estudios del Dolor, PEI. ¿Ya? Este tipo lo conocí yo en México en un congreso buenísimo. Como ustedes lo conocen, como un creador de contenido, un fisioterapeuta, pero es bien didáctico, por eso saqué la imagen y no le quise aportar ahí para respetar ahí su autoría. ¿Ya? Yo lo sigo en Instagram, está publicando con un lenguaje bien accesible. ¿Ya? Y bueno, y comparte los estudios, no solamente que hace esta diapositiva bonita, no, es además siempre va compartiendo el estudio en el cual se basó, el artículo en el cual se basó. Ojo, no es que él clasificó esto, esto está aceptado por la IAS, sino que yo tomé las imágenes de él. ¿Ya? Entonces, según la IAS, ¿cierto? El dolor lo podemos clasificar en dolor nociceptivo, dolor neuropático. ¿Se acuerdan que le mencioné antes cuando le mostré la imagen del nervio nerviorum? Este nervio que también tiene inervación. Dice que es el dolor causado por una lesión o enfermedad del sistema nervioso somatosensorial. Característica, un dolor irradiado, ardor, hormigueo, sensación eléctrica, asociado a síntomas neurológicos, antecedentes de patología del sistema nervioso. Es súper común, pero muy común. Un dolor de hombro, que comenzó con un dolor puntual, a veces le duele todo el hombro, y depende si se demora una semana o meses con este dolor, aguantando, esperando que se le pasara, porque hay días buenos, días malos, hay días que se le pasa con el guatero, con lo que se haya aplicado, que le contó la vecina, a veces le duele, a veces no le duele, meses, no voy a decir años, meses, 6 meses con el dolor. Y ya la paciente dice que le empezó a doler más hacia abajo. ¿Por qué? Ojo, le puse el término o el artículo la paciente. ¿Por qué? Porque el paciente, porque los hombres como somos mayorones, no iba a aguantar una semana con el dolor. Pero es común, recibo muchas señoras, dueñas de casa, que llevan tiempo con este dolor. Y casi como que lo normalizan. Pero bueno, es muy común que les dices, ¿sabes qué? Me duele acá. Y se depende de cuántos meses, a veces años, hasta la muñeca, hasta la mano.
le toman la resonancia, yo les explico. Lo único que se irradia es o un problema vascular o un problema neural. Si usted se desgarró, por ejemplo, se golpeó acá, le va a doler acá, no se va a irradiar. Si hizo mucha fuerza y se desgarró el bíceps, le va a doler acá, no acá. Pero ya cuando comenzamos con este dolor que parte por acá y también un poco al traveso, así por patrones ansiálgicos, y me duele hacia acá y no lo puedo localizar, le voy a tomar resonancia en toda la zona, no va a encontrar nada. Lo más probable es que aquí encuentre el manguito rotador dañado, pero ya les expliqué por qué. ¿Ya? Entonces por ahí el trauma se ve más instalado y en realidad ese es un dolor derechamente neuropático. Derechamente un dolor neuropático. Entonces ahí es más complejo porque no puedo atacar, no es un dolor nociceptivo, entonces duele como todo. Súper común. No sé si usted, su mamá debe ser todavía relativamente jóvenes, capaz que algunas tengan, ya entre los 40, 50 años empiezan a aparecer estos dolores persistentes que tienen características neuropáticas. No es un dolor localizado, es un dolor irradiado, poco localizable, porque incluso el dolor, que también es dolor neuropático, ojo, en la lumbociática, cuando se pellizca, hay un pellizcamiento a nivel de las últimas lumbares, el disco que empieza a protruirse, que se rompió las fibras de los anillos concéntricos y el núcleo empieza a asomarse y empieza a pellizcar el nervio, aprieta esa raíz nerviosa y viene un dolor muy irradiado, pero muy localizado, muy asociado a un dermatoma. ¿A cuál dermatoma? Al nervio que se está, obviamente, comprometiendo. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Es que los músculos son los que aprietan los nervios. Ya la musculatura se contractura, recuerden siempre que el único tejido que es capaz de cambiar su forma o sus dimensiones es el músculo, que es capaz de acortarse una contracción y de elongarse de distenderse en una elongación. Entonces cuando hay diferentes factores que pueden influir en el músculo, la única forma que tiene de defenderse es apretándose, se contractura y muchas veces cuando eso pasa a ser persistente o perdura el tiempo, aprieta los nervios y genera un dolor neuropático. Ojo con ese dolor neuropático porque va a estar siempre o casi siempre presente. Y el dolor nociplástico que tiene que ver con este dolor cuando hay una alteración en el sistema nervioso central. Dice que la nocicepción fue alterada, no hay claro daño tisular, no hay un daño real, sino que se asocia al dolor de sensibilización central. O sea, estuvo viendo tanto tiempo de forma consecutiva y seguida la señal dolorosa hacia el sistema nervioso central que el sistema nervioso central se termina sensibilizando. Por lo tanto, hay un dolor nociplástico. Un dolor no justificado, o sea, no asociado a un daño, no asociado a una imagen. La resonancia le aparece limpia, no hay lesión, pero le duele igual. Y le tengo que creer al paciente no va a venir a perder el tiempo, va a perder plata, a decirme que le está doliendo, si en realidad no le está doliendo. Un dolor desproporcionado, no se condice, no se asocia el dolor que me dice el paciente sentir en relación a lo funcional o a lo que aparece en la imagen o a las pruebas funcionales incluso. Un patrón impredecible asociado a factores biopsicosociales. Entonces puede que no tenga nada, pero tiene la escoba en su cabeza. Todo mal, familiar, laboral, todo mal. Y le duele el hombro. ¿Qué hacemos? No tiene nada mecánico, no tiene nada físico. Ya, pues vamos acá. Ahora esto probablemente va a entrar acá. Y llegamos a esto. Se los dije yo hace un par de diapositivas. La gran mayoría, para no decir todos, no me gusta decir todos, no me gusta decir siempre, no me gusta generalizar porque recuerden, está el individualismo. Pero pongámosle casi siempre, o casi todos, los dolores persistentes pasan a ser dolores mixtos. Tienen un poquito de dolor nociceptivo, porque probablemente, sí, es cierto que van a resonancia, y claro, está el manguito rotador, por lo tanto, yo a veces les toco hoy, y algunos sí dicen, sí me duele. O sea, en realidad, también está, ese supraespinoso roto también está mandando señales dolorosas hacia arriba, por lo tanto hay un dolor nociceptivo. Pero yo le digo, pero es el 20% de todo el dolor que presenta. Y por ahí el componente neuropático está sumándole un 50%, ya vamos 70%. Y el nociplástico otro 30%. Ahora si tiene la escoba en la cabeza, porque lamentablemente ha pasado por muchas situaciones complejas, el dolor nociplástico tiene como el 80%. Y el 15% neuropático y el nociceptivo es como el 5%.
pero siempre un dolor mixto en un dolor persistente. Siempre pasa a ser un dolor mixto. Y por eso que tengo que atacar todo. Por eso que no me sirven las simples agujitas ahí que se ve y es visual. Entonces ve la contracción y dice, oh, qué rico, ahí se me está pasando el dolor. Ya, le quitamos ese 15%. No, bueno, miento. No sé, la compresa o un tens. Pasamos esto. Con la aguja puede que un poco disminuya el componente neuropático. O si es que en realidad llegó al nervio, si es que también hay alto placebo ahí. Y eso está comprobado. Bueno, en todo el placebo. Esto. Y no es porque los últimos años, quizás en 10 años más, yo con más K sigo haciendo clases y quizás esto va a variar y aparece otro elemento acá. No sé. Pero es los últimos 10 años y fuertemente post pandemia, 5 años, esto es de arriba. ¿Ya? Entonces, aquí me fui al pasado y lo dejé intencionalmente así en blanco y negro porque estas eran las primeras de Michel Cameron. Ya, un cuadro resumen donde relacionan, fíjense, el dolor agudo, dolor referido, así lo dividía en relación a objetivos, obviamente para que buscamos objetivos kinésicos para tratar estos tipos de dolor, y aquí elementos de agentes físicos, electroestimulación, crioterapia, inmovilización, etc. ¿Ya? Aquí está Cameron del último, el 2023, la última edición, también, el mismo cuadro, está actualizado, habla exactamente de lo mismo, las diferentes herramientas terapéuticas desde el punto de vista de agentes físicos para tratar estos tipos de dolor. ¿Ya? Y aquí llegamos a lo tradicional del dolor nociceptivo. Bien. Esto es lo que se ha estudiado anatómicamente. La relación anatómica, existe una estructura anatómica que obviamente van a representar donde las cuales podemos asociar la generación o la percepción del dolor. Dice que funcionalmente se distingue 4 niveles: nivel periférico, nivel medular, supraespinal y cortical, en los cuales van a hacer un constante relevo de neuronas, ¿cierto? Una transmisión nerviosa que finalmente se va a interpretar como dolor. ¿Ya? Esta es la imagen clásica, por allá, ¿cierto? Siempre una injury o una noxa, un daño. Habitualmente hay un elemento cortopunzante como ejemplificando que algo está generando un daño, y de ahí viene la cascada inflamatoria. Esto lo vamos a profundizar en la próxima clase, cuando hagamos inflamación y reparación. Y de ahí viene toda esta liberación de elementos de mediadores químicos que van a dar origen a la inflamación, parte de la reparación. Por lo tanto, cuando no hay una lesión, tiene que haber inflamación, ¿ya? Parte del proceso reparativo. Y lamentablemente la gran mayoría de estos elementos, de estos mediadores químicos, químicamente son, o sea, estimulan los algoreceptores, ¿ya? Estimulan los receptores de dolor. O sea, son dolorosos. Todos estos elementos químicos generan dolor. ¿Ya? Ahí están todos estos elementos estimulando o activando los nociceptores que van a mandar la señal hacia arriba. Ya, bueno, esto es la acción a nivel periférico. Entonces, la neurona en primer orden se encuentra en el ganglio sensitivo, ya, todo esto. ¿Ya? Lo importante es esto. Todos los agentes físicos, todos los estímulos, o la gran mayoría, sufren del proceso fisiológico de la acomodación o neurofisiológico, ¿cierto? Que nos adaptamos. Ustedes cuando se sientan en algo medio incómodo de la silla, estas son más acolchaditas comparadas a las que habían antes, y primero sienten la molestia, más aún si ayer fueron al gym e hicieron glúteos, vienen más doloridos, se sienten, les molesta y después ya deja hablar. Se adaptó, se acomodó. Bueno, el dolor lamentablemente no pasa por este proceso de acomodación, por eso este dolor persiste. ¿Ya? Por eso se duele. Si ustedes mismos se presionan y hoy está doliendo y después mantienen y no se les pasa. Acomodación. ¿Ya? Estas terminaciones aferentes nociceptivas responden a sustancias alógenas. ¿Ya? Estos son en gran parte, o sea, uno de los más comunes asociados a la liberación en procesos inflamatorios. ¿Ya? La lesión de tejido. Estas no presentan acomodación y que se sensibilizan con estímulos repetidos, por lo tanto disminuye el umbral del dolor. O sea, más encima está enviando este dolor constante, como no se acomoda, más encima me empieza a originar una sensibilización. Por eso es que esto finalmente, si la inflamación dura de 2 a 3 días, después esto se empieza a reabsorber y me sigue doliendo. ¿Y por qué me sigue doliendo? Porque estuvo tanto rato activando los nociceptores que los nociceptores se confunden y siguen mandando la señal dolorosa. ¿Ya?
Factores que influyen, bueno, esto es neurofisiología, seguramente se los pasaron, todos los corpúsculos habidos por haber, ¿cierto? Que captan diferentes o más bien, bien digo, o sea, diferentes tipos de estímulos, y nos quedamos con esto, con los receptores de dolor o nociceptores, que son terminaciones nerviosas libres, son sensibles a energías mecánicas, térmicas o químicas extremas, respondiendo a lesiones tisulares intermitentes o reales, inminentes o reales, perdón, mecánicas o térmicas, me puede generar dolor, ¿cierto? ¿Ya? Y estamos hablando a nivel de la superficie, e internamente también. Por lo tanto, las neuronas nociceptivas o neuronas receptoras de dolor van a transmitir la sensación de dolor y temperatura principalmente a través de las fibras A, delta y fibras C, que se diferencian por el diámetro y la velocidad de conducción. Aquí están las fibras C, fíjense, a una velocidad de 1 metro por segundo, y la fibra A delta a 5 a 30 metros por segundo. ¿Por qué? Porque estas tienen vainas de mielina. Las vainas de mielina hacen que la conducción sea mucho más rápida. ¿Ya? 1 metro por segundo las fibras C. Bueno, vamos a ver las características o las diferencias que hay entre una y otra, las fibras A delta y las fibras AC. ¿Ya? Entonces nos encontramos dentro de las fibras cutáneas, las fibras aferentes, con fibras A beta mielínicas de bajo umbral. Vamos, ojo con las fibras A beta. La importancia que tiene en la modulación del dolor con nuestras herramientas, nuestras manitos y los agentes físicos. Las fibras A delta, que son mielinizadas, conducen dolor. Las fibras AC, que son amielínicas, o sea, no tienen vainas de mielina, que son polimodales, o sea, cualquier tipo de estímulo conducen. Fibras aferentes musculares, fibras aferentes viscerales. Fibras A beta, mielínicas, son las fibras de mayor diámetro, de conducción mucho más rápida, por lo tanto de umbral más bajo. Se activan principalmente por estímulos mecánicos, vibración, presión, cambio de posición, velocidad y movimiento articular. Su activación no produce dolor, teniendo un rol modulador del umbral de la percepción dolorosa, disminuyendo a nivel medular la actividad nociceptiva espontánea. Y ojo, porque aquí es donde aparece la teoría de la compuerta. La teoría de la compuerta dice que nuestro dolor se está enviando o transmitiendo por las fibras A delta y por las C. Esas son las fibras que están enviando el dolor, la señal dolorosa hacia acá arriba. Pero si yo estimulo o activo las fibras A beta, voy a modular, según la teoría de la compuerta, las fibras A delta y las fibras C. ¿Por qué? Porque como son más rápidas, porque tienen un mayor diámetro, tienen una conducción más rápida, llegan primero que la A delta y la C. Yo voy pasando acá, me golpeo, me duele y sin preguntarle a nadie, sin haber visto en TikTok, no hice esto. Nunca me dijeron que hiciera esto, pero instintivamente hago esto. ¿Qué estoy haciendo acá? Vibración, velocidad, cambio de posición, velocidad de movimiento articular. O lo otro, me golpeo o me dolió, me fricciono. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Presión en la posición, vibración, ¿qué estoy haciendo? Estoy estimulando fibras A beta. ¿Qué es lo que hace el TENS? Estimula fibras A beta. TENS, el electroestimulador. Y según la teoría de la compuerta, con eso inhibo el dolor. ¿Qué es lo que hace el ultrasonido? Estimula fibras A beta. ¿Qué es lo que hace las ondas de choque? Estimula fibras A beta. ¿Qué es lo que hace cuando hacen terapia manual? O creo que ya con Edward empiezan con cárter, por cierto, de osteopatía, ¿cierto? Manipulación, más clásico, el básico, rodar, deslizar, ¿cierto? Basta que yo distienda, basta que yo haga una distracción a nivel articular, o sea, estiro, distiendo la cápsula, el ligamento y genero alivio. Basta que yo coloque mis manitos en el trapecio, maravilloso. Una masoterapia, siempre bienvenida. ¿Qué es lo que hace la masoterapia? Más allá que sea técnicamente más o menos buena, por eso que de tercero ya que pueden participar en las masajes, porque basta que sea una masoterapia lo más básica, pero van a estimular fibras A beta y el paciente se los va a agradecer. Y realmente se inhibe el dolor. No estoy atacando el origen ni nada. Yo les digo a veces cuando el paciente dice, hoy no va a hacer un masajito, ya empezó un cariñito más, pues no le voy a solucionar ningún problema. Pero ya es como hacerle un nanay, o me va a aplicar TENS, pero es que el TENS es como hacerte un nanay, como decirte ya se le va a pasar, pobrecito. Eso es. Y por eso los agentes físicos son medio cuestionados. ¿Ya? Cuando yo me baso en eso solamente y el 100% de mi sesión de mi tratamiento de agentes físicos, estoy haciendo eso. Ya se le va a pasar.
La aplicación terapéutica de muchos medios físicos, sobre todo la electroanalgesia, consiste precisamente en la estimulación selectiva de fibras A beta, potenciando su rol o papel inhibidor. Ahí está, ¿no es cierto? El origen del dolor, las fibras A delta, fíjense cómo van enviando junto con la fibra AC, cómo conducen hasta que llegan al ganglio, después entran por la alta dorsal y después se conducen hacia arriba hasta la corteza. Primero pasan por el tálamo, el tronco encefálico, donde se agregan los elementos emocionales, ¿cierto? Las experiencias previas y todo lo demás, y exacerban el dolor o lo disminuyen. Y finalmente llega a la corteza, donde se razona y se dice, me duele mucho, poquito, nada. Pausa. O sea, pausa ahí. Ahí vamos a retomar en la próxima clase, vamos a seguir avanzando en los laboratorios. Dudas, preguntas, consultas. En todo caso, después faltan un par de diapositivas que tienen que ver con esto. Y terminamos. Nos vamos al laboratorio con el grupo A, el grupo B, no sé cuál parte.